Cristiana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Vamos a entrar a la palabra del Señor esta mañana. Queremos que vaya al libro de Mateo, por favor, conmigo. Mateo capítulo 14, vamos a ir ahí. Y una de las cosas que quiero que usted entienda es de que nosotros estamos en este mundo, dijo el Señor Jesucristo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? O sea, tenemos doble nacionalidad, ¿verdad? Dice que cuando nacemos de nuevo, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Eso significa que tenemos ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del reino, viviendo aquí en esta tierra, pero también aquí somos ciudadanos de esta tierra. Por lo tanto, tenemos dos ciudadanías. Eso significa que podemos interactuar con nuestra ciudadanía, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros como nacidos de nuevo, hijos de Dios aquí en la tierra, tenemos acceso a los recursos del reino. Tenemos que actuar conforme a los recursos del reino. Si por ejemplo aquí los recursos económicos en otras palabras, ya se le van de una vez a usted, ya no se esfumaran totalmente los recursos económicos, pero el recurso del reino nunca se va a consumar. Entonces usted no debe de afligirse por lo que está pasando aquí en la tierra, porque usted tiene acceso a los recursos del cielo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces nosotros necesitamos entender que si nosotros no entendemos estos principios, entonces el enemigo puede tomar mucha ventaja sobre nosotros. O sea que nosotros podemos caminar en lo natural, pero también podemos caminar en lo sobrenatural, poder incurrir a lo sobrenatural. Y vamos a entrar hoy el mensaje de esta mañana va a ser temor versus fe. Eso es muy importante, temor versus fe. El temor hace que el ámbito espiritual sobrenatural del enemigo venga contra nosotros, pero la fe hace que el poder sobrenatural de Dios también se mueva a favor de nosotros. O sea que lo que yo quiero darles esta mañana es muy poderoso, porque muchos de nosotros definitivamente estamos bloqueados, como hemos venido dando los mensajes anteriores, acerca del temor. Y el Señor mismo dijo por el apóstol Juan, dijo claramente que en el amor no hay temor, en el amor de Dios, el amor de nuestro Dios, el ágape, el amor que nos amó incondicionalmente. Y usted tiene que llegar a esa revelación de saber que es amado por Dios, que Dios lo ama, que lo amó aún antes de que usted naciera. Él lo amó, Él lo predestinó para llegar a ser hijo de Dios. Usted debe de amar a Dios en esa magnitud, para que entonces llegue un momento donde el temor realmente no tiene ninguna cabida en usted. Y si no tiene el temor ninguna cabida en usted, entonces el enemigo no tiene nada que ver con usted. ¿Cuántos están conmigo acá? Entonces este mensaje va a estar muy bueno, es para enseñanza suya, para que nosotros podamos saber cómo movernos aquí en lo natural, pero también cómo movernos en lo sobrenatural, que ese es el anhelo de mi corazón, verlo a usted caminando en lo sobrenatural, trayendo a Dios, trayendo el reino, trayendo la manifestación de Dios a través de señales y milagros. No me dijo amén a eso, hermano. Entonces vamos a entrar aquí a la palabra del Señor. En el capítulo 14 del libro de Mateo, quiero que miremos ahí un hecho muy importante. En el versículo 15, dígame amén cuando ya lo tenga. Ok, dice la escritura que de esta manera: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Dice: despide a la multitud para que vayan por las aldeas
Bueno, vamos a irnos más hasta el 22 mejor. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Si solo ese mensaje debería recibir usted esta mañana, solo ese debería llevarse, hermano. Ten ánimo, yo soy, te dice el Señor, no temáis. Amén. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, diga conmigo, al ver las circunstancias o al ver los problemas, eso nos quita de que podamos nosotros caminar en lo sobrenatural. Pero al ver el fuerte viento tuvo, ¿qué dice? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí miramos algo muy poderoso. Los discípulos que acompañaban a Jesús están por pasar al otro lado, y dice que cuando van en la barca, entonces un fuerte viento, ¿verdad? También en otra ocasión. Entonces, pero antes de este fuerte viento, lo están viendo que viene sobre las aguas caminando sobrenaturalmente. Y me impresiona mucho de que ellos dicen es un fantasma, porque en la traducción judía creían que a esa vigilia de la madrugada, creían que habían fantasmas sobre los mares. De tal manera que entonces ellos no podían creer que fuera Jesús el que iba caminando sobre las aguas. Pero al final de cuentas se dan verdaderamente cuenta, o la realidad de que era Jesús el que iba sobre las aguas. Y quiero que miren algo muy importante acá, porque dice que el Señor entonces, Pedro, en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ellos estaban impactados por la forma sobrenatural o la señal sobrenatural que Jesucristo estaba dando en ese momento. Estaba caminando sobre las aguas. Eso no es normal en lo natural ni en la mente humana. Pero el Señor es el Dios Todopoderoso, así que Él venía dándoles un principio que Él quería, lógicamente, que entendieran sus discípulos. Jesús enseñó con la palabra, pero enseñó también con sus hechos a los discípulos. Por eso es que cuando los discípulos recibieron la enseñanza y empezaron a poner en práctica, no llevaron a la práctica muchas veces lo que habían sido enseñados por el Señor Jesucristo, pero las circunstancias hicieron que lo que Jesús les enseñó en su momento, ellos realmente lo experimentaran. Y cuando experimentaron toda la enseñanza de Jesús sobre ellos, fue cuando ellos se movieron en lo sobrenatural. Aquí vemos, por ejemplo, que me llama mucha la atención que eran 12 discípulos, ustedes lo saben perfectamente, pero los otros 11 como que no estaban interesados en lo sobrenatural, ¿verdad? O sea, el único que vemos acá con el deseo, con el ímpetu de querer realmente experimentar lo que estaba viendo hacer a Jesús, el único discípulo era Pedro, nada más.
Yo quiero decir algo muy poderoso aquí. Hoy el pueblo del Señor se le está enseñando acerca de que deben de moverse en lo sobrenatural, y es como que o no lo creen, o no se animan, o realmente no se creen aptos para poder ser realmente usados por el Señor o caminar en lo sobrenatural. Y es mi deseo, como he dicho siempre, activarlo a usted, activar al pueblo de Dios para que experimenten lo sobrenatural, porque ese es el anhelo de Dios. Mire, los otros 11 no estaban con esa hambre por querer experimentar lo que Pedro experimentó. Y yo quiero decirle algo muy poderoso. Pedro, en otras palabras, quiso experimentar lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Pedro le dice, yo quiero que lo vuelva a ver de nuevo conmigo. Cuando Pedro le dice en el versículo, vamos a ver en dónde estábamos, en el versículo que les dije, 28. Ok, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Esto es muy interesante. No le dijo: no, Pedro, tú eres un mi seguidor únicamente. Tú eres alguien que estás aprendiendo, ¿verdad? Inmediatamente el Señor Jesucristo le dijo: ven, ven. En otras palabras, el anhelo del Señor, como el anhelo de Dios, es de que usted y yo experimentemos lo sobrenatural de Él, porque Él es un Dios sobrenatural. Y si nosotros nacimos de una manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo, deberíamos de estar caminando en lo sobrenatural. No hay para dónde. Entonces vemos claramente la intención de Jesús de decirle a Pedro que lógicamente vaya. En el versículo 29 a la mitad dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero aquí es donde yo quiero traerlo a la reflexión. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mire la respuesta de Jesús. Al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, vemos las dos, de acuerdo al mensaje de esta mañana, miramos los dos polos, en otras palabras, opuestos en cuanto a lo que se refiere dentro del contexto de lo espiritual. Espiritualmente sabemos, como dije en la introducción, el miedo mueve el poder del enemigo. La fe mueve el poder de Dios. Entonces, nosotros estamos ante esta encrucijada. O vamos a andar con miedo, o vamos a andar en fe. O vamos a ver a Dios obrar sobrenaturalmente, o nos van a traer consecuencias grandes, porque en lo natural cualquier circunstancia nos puede afectar a nosotros. Hay tres cosas en lo natural que nos pueden causar temor. Lo número uno es el temor al hombre, el temor a las circunstancias y el temor a la muerte. Son tres circunstancias que la gente le tiene miedo horrible, definitivamente. Circunstancias, hablamos de todo tipo, circunstancias adversas, la enfermedad, todo tipo de situaciones adversas. Entonces son tres cosas que el hombre, cada ser humano, le tiene miedo. Y cuando ellos realmente están bajo ese temor, es cuando el enemigo realmente puede causar que esas circunstancias a las que le teme pueden venir a ser una realidad sobre su vida. Acuérdese también de que hay un principio en la palabra de Dios que lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 3, versículo 25. Solo quiero tomar eso como un poco de referencia. Job dijo: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ese es un principio divino. Lo que usted teme que le puede suceder, eso le va a suceder. Ahora, para que el enemigo lógicamente pueda traer a realidad sus temores,
él tiene que darse cuenta a qué tipo de temores o a qué tipo de circunstancias usted le teme. En otras palabras, él necesita saber qué hay en su corazón, qué hay dentro de su ser interior, para que él pueda traer, lógicamente, a través de esa manipulación del temor, todo tipo de circunstancias adversas, destrucción y todo lo que usted quiera. ¿Cómo sabe el enemigo? Cuando usted lo habla, cuando usted actúa con temor, cuando usted habla de temor, cuando usted dice: yo pienso que me va a suceder algo, yo no salgo en las noches porque a uno lo asaltan. Todas esas cosas que usted habla por causa del temor o por las circunstancias que le causan temor, el enemigo tiene todo el derecho para llevar a cabo a la realidad todos los temores que usted tiene. ¿Escucharon bien? Esto es muy importante. Si usted cree que se va a morir antes de los 40 años, yo le aseguro que usted se va a morir definitivamente. Usted lo empieza a confesar, usted lo empieza a hablar. A veces empezamos en broma, pero ya después ya no son dichos en broma, sino que cada vez más lo creemos. El enemigo nos tiene hasta cierto punto, nos tiene contactados en ese sentido de saber de que nosotros estamos atemorizados de que en cierta edad nos vamos a morir. Entonces eso es muy importante que usted entienda que el temor, ¿se acuerda también que le dije que el temor venía, pero quiero darle otra cita? Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ese es un principio divino. O sea, Dios, esto es muy poderoso lo que le voy a decir. Esto es poderosísimo. Cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 28 de Deuteronomio, Dios le puso a su pueblo una alternativa, ¿verdad? La bendición y la maldición. La bendición iba a venir a ellos si ellos obedecían todos sus mandamientos, sus preceptos y su palabra. La maldición iba a venir, lógicamente, si ellos iban a desobedecer todos los mandamientos y preceptos que él había establecido para su pueblo. Entonces, por último, en el capítulo 28 el Señor les dice: escojan ustedes pues la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Escojan ustedes, en otras palabras. Esto es muy poderoso, porque si nosotros lógicamente vamos a andar con acciones de temor y divulgando, y lógicamente el enemigo tiene material para atacarnos, entonces Dios no puede hacer absolutamente nada, a menos que usted se arrepienta y entre, se podría decir, al opuesto del temor, que es la fe, en otras palabras, de creer en el Dios Todopoderoso para poder salir de cualquier circunstancia de temor. Dios realmente, aún, por ejemplo, cuando vemos aquí el caso de Pedro, él hundiéndose, es como que el Señor le dijo: oye, Pedro, activaste lo sobrenatural, pero ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué no seguiste caminando, en otras palabras? Y la escritura nos dice claramente que lo que lo hizo hundir fue que puso, lógicamente, su mirada en el fuerte viento, lógicamente. Y esas son circunstancias que representan los problemas naturales que nosotros tenemos en la tierra. Yo quiero soltarle una palabra de ella, poderosa. No importa qué circunstancia usted atraviese, pero si usted es un hombre de fe y una mujer de fe, afirmado y establecido en la palabra de Dios, no importa qué viento venga, no importa qué circunstancias venga, usted va a permanecer, usted va a prevalecer en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuántos me dicen un amén bien fuerte en eso? Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios, el Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínense, ya estaba caminando en lo sobrenatural. Y aquí vemos claramente que lo que lo hizo descender a él fue que en un momento tuvo fe. ¿Cuál fue el momento que tuvo fe para caminar en lo sobrenatural? Cuando él caminó de acuerdo a la orden de la palabra que el Señor le dio. Le dijo: ven. Cuando él obedeció a esa palabra, salió de la barca y empezó a caminar en lo sobrenatural, sobre el mar,
exactamente como venía caminando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero de repente quitó, se podría decir, su vista de esa orden, de esa palabra, ven, y la puso en la tormenta, en el viento recio posiblemente, y es cuando inmediatamente empezó a hundirse. Yo quiero decirle esta mañana, no importa, hermano, vuelvo a repetir, qué problemas usted pueda llegar a enfrentar en la vida, siga teniendo su fe en Dios. Hoy vamos a aprender a cómo mantenernos en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio de situaciones difíciles, cómo mantenernos en fe para poder ver realmente a Dios obrar a favor nuestro de una manera sobrenatural. ¿Cuántos quieren aprender eso? Ok, entonces miremos de nuevo. Entonces vemos claramente que el principio que les estoy dando es, por ejemplo, en lo que tomé de Job, porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, es algo bíblico, es algo que está establecido también por Dios. Dios respeta, se podría decir, lo que nosotros creemos. Mire, yo creo algo muy poderoso, que si usted, por ejemplo, decide irse a pecar y todo, Dios no va a mover ningún dedo para poder evitarlo, porque esa ese podría decir, es ¿cómo podríamos? El poder más grande que está aquí en la tierra, aparte del poder de Dios. No vayan a creer que es el enemigo, porque el enemigo está despojado. El poder más grande es el Espíritu Santo que está aquí en la tierra. El otro segundo poder es el poder del libre albedrío que usted y yo tenemos. El libre albedrío es cuando nosotros decidimos hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos. Y si nosotros como creyentes no decidimos entregar nuestra vida para que la vida nuestra sea un instrumento para la gloria del Señor, entonces Dios no te va a presionar, no te va a forzar. Eso debe de ser voluntariamente. Si usted decide después de ser cristiano irse al mundo, pecar y hacer lo que usted quiera, vuelvo a repetir, Dios no va a mover ningún solo dedo por el hecho de que usted tiene la libertad de decidir por sí mismo. Por eso la cuestión del alma, miramos el alma compuesta en tres partes muy importantes, que es la mente, las emociones, y que lo vamos a seguir dando más adelante, las emociones y la voluntad o libre albedrío. Cada uno de nosotros, ninguno de ustedes vino esta mañana que los diáconos o los siervos lo trajeron con una pistola. Tenés que ir a la iglesia, si no te vamos a disparar. Ninguno vino así, ¿verdad? O vino alguno así a la fuerza, o lo trajeron amarrado, aunque algunos hay que traerlos amarrados, engrilletados y dejarlo encadenado aquí para que se acostumbren a estar en la casa del Señor. ¿Me están escuchando? Pero usted vino esta mañana a la casa del Señor porque utilizó su libre albedrío, su libre expresión de decisión y de acción. Definitivamente Dios siempre va a respetar eso, porque eso es lo que Él, por ejemplo, a Adán, imagínense, Adán le dio las instrucciones, le dijo: mira, del árbol del bien y del mal no vayas a comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Luego, por ejemplo, estaba el árbol de la vida, pero ahí no le puso ninguna restricción. ¿Por qué no le puso ninguna restricción Dios a Adán para que no se acercara al árbol de la vida? Porque la intención de Dios era que él tomara la decisión, sea de comer del fruto del árbol del bien y del mal, o del fruto del árbol de la vida. Si Adán hubiera tomado la decisión de comer del árbol de la vida, en su estado de perfección, nosotros fuéramos una raza en un estado de perfección también. Amén. Pero Dios respetó su libre albedrío, porque Dios, escúcheme bien, esto es muy importante lo que les voy a decir. Dios no está interesado en forzarte a que lo ames y que lo sirvas. Él podría hacerlo porque Él es el Dios Todopoderoso, pero estaría violando un principio que nosotros debemos de amarlo y de servirlo, porque hemos reconocido su amor, su misericordia, su perdón para con nosotros. Eso es diferente. ¿Sí o no?
Pues yo amo a Dios porque si con todo mi corazón, y le sirvo a Dios con todo mi corazón, porque si no lo hubiera conocido, posiblemente hace años atrás yo no estuviera vivo. Yo reconozco que Él extendió su misericordia y entonces me salvó de la vida destructiva en la que vivía. Y decidí desde ese entonces de servirle al Señor con todo mi corazón. Lo que me motiva a mí servirle al Señor no son ganancias. Lo que me motiva servirle al Señor no es por, como dije en una predicación, no hacerme una celebridad ni hacerme rico, no. Lo que me motiva, lo que encuentro en las Escrituras es que si yo he recibido de gracia, yo tengo que dar de gracia también a todos aquellos que lo necesiten. Entonces, su misericordia me mueve a mí a que yo le sirva, para que le sirva no solo a Él, sino que también a sus santos, y si es posible, ganar a todos los perdidos para que también vengan a conocer el amor y el favor de Dios sobre sus vidas. Eso es lo único que nos motiva, pero eso es una decisión de mi libre albedrío. Amén. Entonces Dios nunca le va a imponer nada a usted. Dios nunca lo va a empujar para que le sirva. Ese es el problema que tenemos, aunque algunos debería Dios empujarlos para que les sirviera, porque a veces les ha manifestado su amor y su poder a través de un milagro, a través de una provisión, y más sin embargo no quieren servir. Ahí está, solo por pasar. Entonces no están agradecidos con el Señor, no hay una disposición, no hay en su libre albedrío quererle servir al Señor, querer ser usado por el Señor para su servicio, para beneficio de otros. Entonces di esto porque es muy importante. El libre albedrío, Dios nunca te lo va a violar, nunca te va a empujar a hacer su voluntad, si somos nosotros los que tenemos que decidir hacer la voluntad de Él, de acuerdo a su palabra. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, no estamos, y aún estando haciendo la voluntad de Dios, vamos a encontrar a veces circunstancias que nos van a causar temor, y aquí es donde nosotros tenemos que responder a esas circunstancias que nos están causando temor, cómo salir de ellas, cómo sobrepasarlas, cómo alcanzar realmente el favor de Dios y cómo ver a Dios obrar a través de estas situaciones. Cuando usted, por ejemplo, volviendo de nuevo a Pedro falló. Pedro tuvo miedo, aunque experimentó lo sobrenatural, pero falló, se hundió. Pero probó lo sobrenatural, ¿o no probó lo sobrenatural? Probó lo sobrenatural, Pedro. Esa probadita de lo sobrenatural, sabe que cuando usted lee, por ejemplo, esta cita que leí, yo creí que Pedro iba a decir: ya probé lo sobrenatural, voy a ir en busca para que eso sea un estilo de vida para mí. Pero encontramos al Pedro que después en los siguientes evangelios lo encontramos negando al Señor 3 veces. Lo encontramos maldiciendo al Señor porque una sirvienta le dijo: tú eres un seguidor de Jesucristo, tú andabas con Él, porque se te nota en la voz. Y él maldijo y dijo que no, porque tenía miedo de decir que era uno de los seguidores realmente del Señor. Mira el miedo, todo lo que nos hace hacer. Y Pedro era como que, ¿de qué le sirvió haber experimentado lo sobrenatural y ahora está negando al Señor? Y uno dice, mi concepto era, si experimentó lo sobrenatural, aunque se hundió, debería tener hambre por eso. Debería de haber tenido más hambre por eso y decir: experimenté lo sobrenatural, pero yo quiero eso que experimenté en ese lapso corto de tiempo, que sea un estilo de aquí en adelante para mí tan normal para caminar en lo sobrenatural. Pero vemos que Pedro no pasó nada con eso, sino que al contrario, negó al Señor algunas veces. Pero yo le quiero decir algo: una vez que usted experimenta lo sobrenatural, eso en su momento se va a activar de nuevo. ¿Me están escuchando? Cuando usted, por ejemplo,
va a experimentar lo sobrenatural. Cuando, por ejemplo, usted recibe una respuesta del Señor, ya sea financiera, de salud, algo sobrenatural, o que usted, bajo el punto de vista humano, no tenía solución, pero usted vio claramente que fue Dios el que obró sobrenaturalmente. El problema es que usted no entendió, porque Dios, cuando nos responde sobrenaturalmente, Él quiere crearnos en nosotros una hambre por eso sobrenatural, para que sigamos caminando, avanzando a otros niveles de autoridad en lo sobrenatural. Y Pedro no entendió esto. Ahora, los otros discípulos ni siquiera intentaron. Con eso lo digo todo. Muchos predicadores han señalado a Pedro y dicen que este Pedro sí que arrebatado, ¿verdad? Pero era atrevido, se atrevió. Mientras los otros tranquilos. Yo por eso mejor no me meto a eso. Yo por eso cuando está algún endemoniado, yo no me meto a eso. No, mejor que lo haga otro. Por eso es que usted está como está. Aló. Y usted está tan pacíficamente. Y usted dice, no, si es chilero ser cristiano, hombre, ¿verdad? No hay problemas, yo no me meto con nadie. Y me gustan las alabanzas. Todo está bonito. No, pero Dios no te quiere así. Dios quiere activarte. Dios quiere activarlo, querido hermano, en lo sobrenatural. Amén. Los otros discípulos pudieron haberlo juzgado, mas sin embargo ellos están peor, porque ellos ni siquiera probaron. El que probó fue Pedro. Pero eso que le sucedió a Pedro, eso no lo dejó tranquilo hasta que lo sobrenatural de nuevo, en una dimensión mayor, se manifestara de nuevo sobre él. Cuando usted lo ve en los libros del libro de los Hechos, Pedro entrando al templo, ahí estaba un paralítico que tenía no sé cuántos años, y le dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel paralítico se levantó poderosamente. Ahora estaba caminando en lo sobrenatural. Ahora estaba en una dimensión mayor. Ahora estaba tan grande la dimensión mayor que dice el libro de los Hechos que con solo la sombra del apóstol Pedro los enfermos eran sacados, y cuando pasaba la sombra eran sanados sobrenaturalmente. Algo le sucedió a este hombre que tenía miedo. Ahora ya no se podía hundir por las circunstancias. No le tenía miedo a la persecución, no le tenía miedo a nada. Lo único que él quería era obedecer aquella orden que falló en la primera vez. Ahora yo creo que Pedro estaba diciendo, la primera vez fallé, pero ahora estoy dispuesto a seguir avanzando hasta que lo sobrenatural sea un estilo de vida para mí. Aleluya. Cuando tú le quieres servir al Señor y moverte en lo sobrenatural, vas a fallar. Pero no te quedes allí. Sigue intentando. Sigue intentando, porque algo en su momento se va a activar aún mayor. Amén. Pedro no se quedó ahí frustrado. Pedro no se quedó como que. Y si vemos de los discípulos, solo Felipe fue otro que hacía también milagros poderosos. Esteban no era los discípulos, era un diácono. Pero los otros no se mencionan. El único que caminó en lo sobrenatural, pero no evidenció hechos de la manera que sobrenaturales que evidenció Pedro, fue el apóstol Juan. El apóstol Juan, en otra dimensión sobrenatural, fue el que escribió el libro de Apocalipsis. ¿Me están escuchando? Pero después de los otros apóstoles, aún uno de ellos se lo llevó el diablo, Judas. No entendieron. Yo tengo una palabra. Si usted no entiende que fue llamado para caminar en lo sobrenatural, ¿qué está pasando con usted? ¿Me está escuchando? Lo estoy desafiando. Usted fue hecho para caminar en lo sobrenatural. Y como he dicho en otras ocasiones, no para calentar sillas ni bancas.
Usted fue hecho para demostrar a ese Dios sobrenatural. Ahora, para caminar en esa dimensión sobrenatural, lo primero que usted tiene que hacer es vencer el miedo. Número 1. Número 2, empezar a caminar en fe para traer lo sobrenatural de Dios. Porque le dije en la introducción que el miedo activa lo sobrenatural del enemigo para que venga contra usted. Entonces, miremos entonces algo muy, muy poderoso. Definamos que la fe y el temor son opuestos. El temor está basado en algo que no es real. Lo dijimos claramente en uno de las enseñanzas domingos atrás. Dijimos que el temor viene de la palabra de fobia, y que significa que el temor, en otras palabras, está basado en algo que no es real, sino imaginario, irracional, que no existe un peligro real, y el propósito es activar o llevar a cabo en su vida todo lo que el enemigo ha manipulado por medio de las circunstancias a su mente y lo ha programado para creer que ese es el estilo de vida o esperar cosas que le tienen que suceder. Eso es muy poderoso. El enemigo lo programa a usted mentalmente por medio de personas, por medio del médico, por medio de muchas personas, de los medios naturales, por medio de desastres, por medio de cosas. Usted está recibiendo una programación mental con el propósito de que cuando el enemigo, por ejemplo, sabe que puede atacarlo a usted, cuando esa programación mental usted la empieza a hablar y decir que lo que usted tiene dentro de usted a través de la mente, entonces usted empieza a actuar, ¿verdad? Sus emociones son afectadas y usted empieza a actuar de acuerdo a su libre albedrío, de acuerdo a sus temores. Entonces el enemigo lo tiene en el lugar exacto donde él va a incrementar su propósito de destruirlo a usted. Pero si usted es un hombre de fe y una mujer de fe, que es lo opuesto, como dije, usted definitivamente va a tener todo el favor también de Dios para poder salir de esas circunstancias. Así que la fe y el temor son opuestos. El temor está basado en algo que no es real, sino imaginario. Que dijimos fobia, que significa angustia e incontrolable ante ciertas circunstancias, situaciones, ideas, objetos o situaciones que se sabe que es absurdo y se aproxima a la obsesión. Entonces, temor, dijimos de nuevo, es creer todo aquello que el diablo o el hombre puede hacer en contra nuestra. Esto le abrirá al enemigo la puerta o le dará derecho legal para que actúe contra nuestra vida, definitivamente. O sea, vuelvo al principio, el Señor no puede hacer nada ahí si realmente usted mantiene esa actitud de temor, que cosas imaginarias que le pueden suceder. Ahora, bajo el punto de vista de la fe, esto es muy poderoso. O sea, la fe está basada en las promesas y verdades de Dios. En otras palabras, el temor no tiene sustancia, son cosas imaginarias. El enemigo, por medio de las circunstancias, lo hace creer que le van a pasar cosas a usted, pero son cosas en la imaginación, pero que si usted lógicamente las acepta, es un principio bíblico que le pueden suceder. ¿Me está escuchando? Ahora, la fe también funciona poderosamente bajo esa, casi sobre esa misma forma, solo que son opuestas. Eso quiero que mire conmigo, por favor. La fe sí tiene sustancia, está basado en algo real. La fe está basada en las promesas de la palabra de Dios. Eso tiene sustancia. Eso es algo verdadero. La fe que tiene sustancia es la fe que tiene su confianza en las promesas de Dios, que significa el carácter de Dios manifestado o escrito en la palabra. Escúchame bien esto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esto bien claro en nuestras vidas, vamos a tener bien claro que las promesas son verdades de Dios
en su palabra, La fe es algo concreto, sólido y algo que tiene sustancias. Como por ejemplo el libro de Números, capítulo 13, versículo 19, dice claramente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. El escritor está haciendo esa pregunta: habló y no lo ejecutará. En otras palabras está diciendo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. O sea, la fe se basa en promesas de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso. La fe tiene sustancia, tiene una base sólida en que afirmarse. El temor no, son imaginaciones que el enemigo trabaja para que entonces, una vez que Él ha trabajado en nuestra imaginación y nosotros hayamos capturado la manipulación que Él ha hecho, hasta entonces Él está listo y nosotros estamos listos para que Él traiga todo tipo de desgracia sobre nuestras vidas. La fe también usted no puede agradar a Dios si no es por fe, dice la Escritura. Esto es muy importante también. Pero aunque la fe está basada en promesas de la palabra de Dios, entonces usted puede poner su confianza en el carácter de Dios. Dios no es hombre para que usted me puede decir: hermano, yo le voy a dar algo, le voy a dar esto. Usted me puede ofrecer un montón de cosas, pero yo voy a creer en usted hasta que usted las cumpla. Entonces voy a decir: este es un hombre serio, esta es una mujer seria, lo que dice lo cumple. Pero si usted en otra ocasión me hace otra promesa, yo voy a dudar posiblemente de que usted vaya a cumplir. La primera vez me falló, la segunda vez todavía estoy con duda de creer la excusa que usted me dio cuando no me cumplió la primera vez. Pero si la segunda vez usted falla de nuevo, entonces eso yo ya tomo un concepto de usted como una persona mentirosa, irresponsable y que no cumple. ¿Me está escuchando? Ahora, he conocido gente que cumple. Él le dice: yo voy a hacer esto, y lo hace. Yo voy a estar ahí, y está ahí. Esa gente, en el ministerio, uno llega a tener confianza en ellos. ¿Por qué? Porque son personas que cumplen su palabra. Si en el ámbito humano nosotros podemos confiar en una persona solo por el hecho de que cumple con lo que dice o con lo que hace, bueno, la Escritura por eso nos está diciendo: Dios no es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego el escritor es como que nos hace la pregunta a nosotros, y dice claramente, mire, se lo voy a decir de nuevo. Dice, por ejemplo, Él dijo y no lo hará. Luego dice: habló y no lo ejecutará. Son preguntas que hace para que nosotros confirmemos si es cierto o no es cierto. Pero yo le quiero decir que la Escritura misma dice: el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Aquí a 100 años usted no va a estar aquí en la tierra, ni yo voy a estar aquí en la tierra, pero su palabra va a estar vigente aquí a 100 años, 500 años. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer en usted es despertar su fe para que la ponga en una base sólida, que es el carácter de Dios, en las promesas de su palabra. Cuando usted pone su confianza en la palabra de Dios, entonces usted se va a afirmar aquí en la tierra sobre una base sólida. Y eso, a usted le pueden venir todo tipo de temores, todo tipo de circunstancias, pero no lo van a mover, porque usted ya es un hombre de fe y una mujer de fe, que ha experimentado a Dios. Y cuando venga una circunstancia, usted no va a tener temor, sino que su mentalidad va a estar cambiada por causa de que usted ha experimentado a Dios y ha puesto su confianza en la palabra de Dios. Usted va a decir otra vez: qué buena oportunidad para ver otra vez el poder de Dios, para que se manifieste a mi favor, para hacer crecer mi fe. Porque le quiero decir que Romanos 12 dice que a usted se le dio una medida de fe, y la medida de fe es para que usted la incremente cada día. ¿Usted cómo cree que va a crecer la fe? A través de que usted la use. ¿Cuándo la tiene que usar? Cuando la necesita, a través de las circunstancias.
Pero como no la usa, estamos tratando de resolver problemas en lo natural. Estamos tratando de solucionar situaciones en lo natural. Cuando Dios te depositó una medida de fe para que camines en lo sobrenatural, para que experimentes lo sobrenatural de Dios. Aquí no hay amenes esta mañana. Dios no nos salvó y luego nos dejó. Imagínense, es castigado en las leyes terrenales si un padre, digamos, o una madre llegan a tener un hijo y lo abandonan en la calle, a la merced de la propia criatura que no tiene la capacidad para sostenerse ni del peligro ni de nada. Y si las autoridades se dan cuenta quién fue ese padre o esa madre que abandonó a esa criatura, le cae todo el peso de la ley. Yo quiero que mire esto conmigo. Dios no nos abandonó o nos dejó abandonado en este mundo para que nos vaya como ahí, que la vayamos pasando como podamos llevándola. Dios no nos ha abandonado. No, aquí no dicen nada. Hermano amado, Dios no nos ha abandonado. Dios todavía está interesado en darle lo mejor a usted, porque un padre terrenal quiere todo lo mejor para sus hijos. Pues también este Padre celestial está diciendo: yo soy tu Padre y yo estoy decidido a darte todo lo mejor. Yo estoy velando por ti, pero lo que necesito para que creas en mí es una respuesta de fe en las promesas que yo te he dado. Necesito una respuesta de fe a mi carácter que yo he establecido en mi palabra. La fe mueve a Dios. El temor mueve al diablo. La fe mueve el reino de Dios. El temor mueve el infierno contra usted. Esto es muy importante, hermano. Usted tiene que salir de esta mañana de aquí. O está viviendo en fe o está viviendo en temor. Ahora tenemos que tomar una decisión. Si Jehová es Dios, dijo Elías, servirle. Si ese otro Dios, entonces sírvale a ese otro Dios. Pero yo creo que el Dios que nosotros servimos está vivo y Él anhela darle lo mejor a usted. Él anhela que usted le conozca. Él anhela que le crea a Él. Porque si usted me dice: hermano, todo lo que usted predica, yo no le creo nada, eso sería una decepción para mí. Pero a veces actuamos con Dios de esa manera. Si hago lo que hago porque ya Dios no me contestó, o no tengo, pero no es que Dios no le haya contestado, es que usted no ha llegado al punto donde su fe mueva la mano de Dios. ¿Me está escuchando? Y bíblicamente es que sin fe usted no puede agradar a Dios. Bíblicamente dice la escritura también que todo lo que no proviene de fe es pecado. Imagínese, si usted no vive en fe, para Dios usted está fuera de su voluntad en ese aspecto. Así que es interesante entonces. Lo primero que yo quiero que tome usted en cuenta es que Dios no miente. Amén. En Mateo capítulo 5 versículo 18 Jesús dijo: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mire qué tremendo. No va a pasar el cielo y la tierra, no va a pasar. No va a haber tierra nueva ni cielo nuevo hasta que se cumpla, hasta la última jota, tilde de todo lo que está escrito en la palabra. ¿Qué le quiero dar yo a esta mañana? Le quiero dar una base en que sostenerse. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos van a ser cada vez más difíciles. Los tiempos vienen cada día más peligrosos. Pablo se lo dice a Timoteo. Vienen tiempos peligrosos, del griego chaleptos. Tiempos difíciles de poderse sostener. Tiempos difíciles para poder vivir. Mateo 24 dice: la maldad está siendo multiplicada cada día más. Cada día están saliendo grandes horrores de pecados, se podría decir. Y uno dice, es como que se olvidaron de Dios. Ya no tienen a Dios en cuenta, ya no tienen temor de nada.
Y en los medios de comunicación, medios sociales, aceptan un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios en todos los aspectos. Y uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde, Señor? Y se está cumpliendo lo que en uno de los salmos dice, que llegó un momento donde la gente en el Antiguo Testamento dijeron, rompamos las leyes, rompamos, en otras palabras, creo que una versión dice los decretos o los mandamientos. Queremos vivir en libertad, queremos hacer lo que nosotros queremos. No nos impongan restricciones. Mayormente dicen ahora los que tienen estilo totalmente fuera de la voluntad de Dios, no nos impongan restricciones religiosas. Queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que nos dicta nuestro corazón. Quiero vivir de acuerdo a cómo me siento por dentro, dice un hombre. Es que me siento mujer y por eso quiero vivir como mujer. Una mujer quiere vivir libremente, teniendo actitudes de hombre, porque es exactamente lo que ellos quieren. No quieren someterse a reglas, mandamientos y que Dios ha establecido para tener un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo? Así que necesitamos nosotros entender de que Dios sí está por nosotros. Dios vela por nosotros. Dios está interesado en darnos lo mejor a usted y a mí, porque somos sus hijos. Diga conmigo, somos sus hijos, somos su pueblo, somos los comprados y lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y diga algo más todavía en fe: mi hermano mayor se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora dele un fuerte aplauso a él. Que se anime. Si la palabra fobia es el concepto del griego para temor, que son cosas imaginarias o irreales, ¿por qué entonces tengo que preocuparme? Pero somos nosotros, como le digo, los que tenemos que tomar una decisión seria para creerle a Dios y a sus promesas. Ya le dije claramente que Dios tiene una base sólida. Mire, le voy a decir algo para que usted se ponga más fuerte y parado en esa base sólida. Si Dios no cumpliera con ninguna promesa de la palabra de Dios, eso lo dejaría de ser Dios. ¿Oyeron lo que dije? Si Dios no tuviera la capacidad para cumplir ni una de las promesas o toda su palabra, no sería Dios. Pero Dios sí tiene toda la capacidad para cumplir todo lo que nos ha dicho. Aquí es donde vamos a entrar a un punto muy poderoso. Si yo tengo bien claro el carácter de Dios, que no miente, si yo tengo bien claro que es más, Él dice que las promesas de Dios son sí en Él o a través de Él, a través de Jesucristo, un sí y amén, dice la Escritura. En otras palabras, no hay ni siquiera tal vez, no, es un sí y un amén. Toda la promesa de Dios. Esa debe ser una base sólida para que nosotros entonces nos levantemos en fe para llegar, lógicamente, no solo a destruir a todas las circunstancias que nos causan temor, sino entrar a una vida sobrenatural moviéndonos en el poder de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Si usted quiere eso, dígame un amén bien fuerte, querido hermano. Tenga hambre por esto. Tenga hambre por moverse en lo sobrenatural. Tenga hambre por ser usado por el Señor poderosamente. Porque ya he dicho claramente que si usted no experimenta lo sobrenatural, usted se va a acostumbrar a una vida religiosa sin que usted experimente absolutamente nada. Ahora, yo quiero darles un ejemplo poderosísimo acerca de cómo podemos nosotros movernos en lo sobrenatural. Y tengo, por ejemplo, el caso de Abraham. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Abraham, de acuerdo a las Escrituras, es
es al que tenemos que imitar bajo el punto de vista humano, bajo el punto de vista divino, a nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo claramente, Efesios 5 dijo claramente que nosotros debemos de imitarlo a Él como Él a Cristo. Seamos imitadores de Él como Él anduvo aquí en la tierra. Pero bajo el punto de vista humano, en cuanto a la fe, nosotros debemos de ser imitadores de Abraham. Pero es que a Abraham se le llama el padre de la fe. Ahora, ¿por qué se le llama el padre de la fe? Para que le dieran ese título, es porque él caminó y se movió en eso poderosamente. ¿Cuántos quieren moverse en la fe poderosamente? En la fe con resultados, en la fe que trae la manifestación de Dios, en la fe que trae los milagros de Dios, en la fe que trae el cumplimiento de las promesas de Dios para usted. No está aquí conmigo, hermano. Yo quiero esa fe cada día más grande. Yo quiero llegar a esas dimensiones de fe sobrenatural para creerle a Dios por cosas mayores. Siempre que usted es promovido a otro nivel de fe, usted está listo para cosas mayores. Y yo dije una vez algo muy poderoso. Y esto, hermanos, se me está viniendo ahorita. Si usted no utiliza la medida de fe en medio de los problemas, circunstancias que usted enfrenta en la vida, que se le fue dada cuando usted recibió al Señor Jesucristo, aún esa fe se le será quitada si usted no la usa para incrementarla. Pero es que usted va a encontrar cristianos que ya no saben si son salvos o no son salvos. Están dudando de su salvación, porque ya se está extinguiendo, en otras palabras, la fe que le dio salvación. ¿Aló? ¿Sabe cuál fue el problema? No siguieron trabajando. Y yo he encontrado cristianos que dicen: no, usted ser cristiano es duro, ser cristiano le vienen a muchos problemas, le vienen muchas circunstancias. Y sobre todo si algún día usted dijo: yo voy a querer servirle al Señor y que me use poderosamente, porque siento amor por los perdidos, amor por los enfermos, quiero sanarlos, quiero liberarlos. Como dije en una ocasión, el cielo te aplaude, pero el infierno se te viene encima. Pero no hay por qué temer. Dios está con nosotros. Ese diablo y sus huestes espirituales de maldad en las regiones ya fue expuesto públicamente en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo dijo: el acta de decreto que nos era contraria fue clavada en esa cruz para siempre. La victoria del Señor Jesucristo es evidente. Si Él no hubiera resucitado, entonces estaríamos mal. Pero le tengo buena noticia: Él resucitó al tercer día. Y entonces dice Pablo: si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Él resucitó, Él tiene el poder para sacarlo a usted de cualquier circunstancia en que usted se encuentre. Él por eso le está dando la fe, le está enseñando, lo quiere promover. Cuando tú no haces nada con esa medida de fe, Dios va a incrementar ciertas circunstancias para que despiertes, para que uses el recurso sobrenatural que Él ha puesto dentro de ti. Aleluya. Entonces, el deseo de Dios es incrementar esa medida de fe, ese poder sobrenatural, eso que hace que se mueva Él sobrenaturalmente a favor de nosotros. Abraham, por eso es el padre de la fe, porque él agradó a Dios. Siempre que nosotros hagamos acciones de fe de acuerdo a la palabra de Dios, eso le agrada a Dios. Y usted puede decir: pero hermano, fíjate que yo he hecho eso y no me ha venido ninguna respuesta. Sigue en fe, porque la fe nunca se tiene que acabar. Nunca tiene que creer por un tiempo y luego dejar de hacerlo. No, la fe tiene que llegar a conquistar aquello por lo que estás creyendo. La fe tiene que ver la promesa hecha realidad sobre ti. Tú tienes que mantener tu fe y seguir creyendo. El próximo domingo voy a estar hablando acerca de cómo muchos cristianos creen, pero por el hecho de creer no les va a venir automáticamente el cumplimiento de la promesa. Tienen que accionar y confesar para que algo suceda.
El otro domingo voy a estar hablando acerca de eso. ¿Cómo se puede manifestar? Por ejemplo, la salvación, imagínense. ¿Cómo cree que la salvación vino a nosotros? A usted le dieron un título. Dios le dio un título a usted donde dice: tú eres salvo, eres mi hijo. No, el título que tenemos en la Biblia. ¿Sí o no? Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los que le recibieron, Dios le dio autorización o potestad de llamarse hijos de Dios. Es lo único que nos da la Escritura. Pero usted no tiene un diploma. Un día Dios me dio este diploma. No. Todo cristiano cree que es salvo por causa de haber creído que el Cristo de la gloria vino a esta tierra, murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios Todopoderoso. Entonces el cristiano que cree eso, lo cree con el corazón, dice Romanos 10:8-10, pero lo confiesa con la boca, será salvo. Y luego dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De esa manera usted y yo fuimos salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué? En una promesa que el Señor estableció, donde dice que si usted cree que Jesús se levantó de los muertos y lo confiesa con su boca, eso es una fe puesta en una promesa para poder ser salvos. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es el problema del pueblo de Dios? No siguió caminando en esa dimensión de fe. Y al no seguir caminando en esa dimensión de fe, nos acostumbramos a tener un cristianismo religioso, sin ver la manifestación sobrenatural del Señor. Y hay tantos cristianos en el mundo, tantas iglesias tradicionales y religiosas, tienen la verdad, creen la verdad, pero no actúan en base a la verdad. Por lo tanto, no hay nada sobrenatural. ¿Me escucharon bien lo que les estoy diciendo? Sí, cree usted yo he tenido la oportunidad de conocer doctores en teología, un conocimiento tremendo de la palabra de Dios, pero ellos no se mueven en lo sobrenatural. Su honra y su base está en los títulos adquiridos, pero no tienen una manifestación sobrenatural. Es más, algunos de ellos no creen ni en el bautismo del Espíritu Santo con hablar en otras lenguas. ¿Aló? Entonces, nosotros necesitamos entender que tenemos que creer en la verdad. Tenemos que tener una enseñanza, si es posible, teológica, doctrinal correcta. Pero si no nos movemos en eso que hemos creído para que llegue a ser algo sobrenatural, entonces solo va a ser una actitud teológica, una actitud, se podría decir, donde nosotros pues tenemos la verdad, pero la verdad no se hace una realidad para nosotros. Por lo tanto, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento de la verdad y no nos movemos en esa realidad? ¿Cuántos me están escuchando? El propósito es de que nosotros que creamos la verdad. Yo le voy a decir algo, mire, le voy a hacer así tan simple, se la voy a poner. Con esto no estoy bajo ningún punto de vista contra que estudiemos teología, pero usted puede tomar una palabra literal, porque los teólogos dicen: no, es que eso no se debe tomar la palabra literalmente, hay que ver el texto y el contexto, luego y luego hay que hacer exégesis, hay que hacer esto pero mire, yo le voy a decir algo. El Espíritu de Dios le puede impresionar con una palabra sin necesidad de hacer conceptos teológicos o hermenéuticos. Simple y sencillamente creer esa palabra y actuar en base a esa palabra, y algo poderoso tiene que suceder. No miro mucha respuesta. Algo tiene que pasar. Cuando nosotros tomamos esa actitud, esa es la actitud que Dios honra, es la que Dios respalda. Cuando leemos el capítulo 4 de Romanos,
usted va a encontrar que Abraham no tenía ninguna preparación teológica, él solo le creía a Dios. Desde el momento que Dios se la manifestó allá en el libro de Génesis, no le dijo, ¿y quién eres tú? No le dijo nada. Solo Dios se le reveló y le dijo, anda y sé perfecto delante de mí, y yo te diré hacia dónde vas, hacia la tierra donde te voy a llevar. Y dice que inmediatamente dejó todo, la parentela, todo, y vamos pues. Esa es exactamente la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. A la medida que iba caminando Abraham, Dios se le iba revelando, Dios se le iba manifestando. Y llegó un momento donde Dios se le manifiesta de una forma directa y le dice a Abraham, sal, era noche, no cabe duda, sal y mira al cielo, y así como ves todo ese cielo prácticamente estrellado, así será tu descendencia. Luego lo marcó con una promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa es, serás padre de multitudes. Abraham, ya se lo dije en una ocasión, solo les recuerdo, Abraham sin H significa padre enaltecido, pero Abraham con H significa padre de multitudes. Significa que Dios se comprometió con Abraham, que eso me gustó de una interpretación de alguien que hizo que, y yo lo sentí del Espíritu y yo se lo quiero dar a usted. ¿De dónde sacó esa H para que Abraham se convirtiera en padre de multitudes? Cuando usted mire la palabra Yahvé en hebreo, tiene varias H's. Yahweh, y tiene H's ahí. No sé si tiene fundamento sólido, pero está bien. Dice que Dios quitó una H y se la puso para que fuera Abraham, como comprometiéndose a cumplir todo lo que le había dicho. Siempre que Dios va a hacer algo, siempre Dios nos da garantía de que puede suceder. Oh, yo no sé si usted la agarró. Si Dios dice que que por su llaga fuimos sanados, Él ya te dio garantía que te puede sanar. Si Él dice que te va a prosperar, Él ya te ha dado garantía que te va a prosperar. Él no miente. Él está dispuesto a llevar acá. Por eso les decía yo, si Él no tuviera el poder de cumplir con aquellas promesas que están en la palabra de Dios, dejaría de ser Dios. Por eso están las promesas ahí, como garantía para que nosotros creamos en Él y podamos experimentar su poder sobrenatural. Cuando nosotros tenemos esta clara realidad de que Dios no miente y que Dios se puede destruir a sí mismo si no cumple con su palabra, entonces eso nos va a crear esperanza, contra esperanza. Van a llegar situaciones donde esa base sólida usted la va a tener que tener siempre presente, de quién es Dios, que no miente, que lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Porque llegarán situaciones, vamos a enfrentar situaciones en la vida donde vamos a necesitar una intervención sobrenatural de Dios. Amén. Y hay promesas que están dentro de las Escrituras que se van a llevar a cabo únicamente cuando usted está decidido hasta llegar al último momento del ver el cumplimiento de la palabra de Dios hecha realidad. Cuando usted ve Romanos capítulo 4, yo quiero que vaya ahí conmigo. Vamos a darle el ejemplo de Abraham. Romanos capítulo 4. Oh, esto es poderosísimo. Dice, versículo 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, dice, delante de Dios. Luego dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que dice, como que si fuesen. Versículo 18: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había, ¿qué dice? Dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, versículo 20, dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, como dice, en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21, usted tiene que subrayar todo eso, porque usted va a llegar a un momento en la vida donde usted está creyendo en Dios, pero no pasa nada. Y usted dice, pero Dios, si creo en Dios, he recitado la palabra, he dicho, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. Lo repito 100 veces, pero no está pasando nada. No hay cambios en su salud. Usted tiene que seguir creyendo hasta el último instante. ¿Sabe por qué? Abraham es el padre de la fe. A pesar de todas las circunstancias no eran favorables. Él ya estaba de casi 100 años. Sara tenía 80 años. Era difícil para que se cumpliera aquella promesa que Dios le había dicho a Abraham en el libro de Génesis, que iba a ser padre de multitudes. Era imposible que se cumpliera. Se le había pasado el tiempo a Sara de poder concebir, dicen unos. Otros dicen que Sara era de matriz estéril. O sea, era imposible. Pero así es Dios. Dios te lleva a un punto de lo imposible para ver si tú estás determinado en fe hasta ver su manifestación a tu favor. ¿Sabe que dice la escritura que para que se cumpliera esta promesa de que Abraham fuera padre de muchedumbres? ¿Sabe? Es tan tremendo esto, hermano. Yo le pregunto a usted, ¿llegaría a hacerse realidad de que Abraham fue padre de muchedumbres? ¿Sí o no? ¿Sabe que Abraham es padre de los israelitas por sangre? Pero usted y yo, nuestro padre es Abraham por medio de la fe. Si vosotros sois de Cristo, dice Gálatas 13 y 14, si vosotros sois de Cristo, herederos de la promesa sois e hijos de Abraham sois. O sea, nosotros tenemos que imitar a nuestro padre Abraham. Y a veces Dios, para llevarnos a un mover sobrenatural, nos lleva hasta el último momento para que estiremos nuestra fe. Porque cuando estiramos nuestra fe en aquellas imposibilidades bajo el punto de vista humano, es donde vamos a ver a nuestro Dios sobrenatural manifestándose a nuestro favor y vamos a creer en Él fielmente. Ahora, mientras llegamos a ese punto, ¿qué tenemos que hacer? Abraham dice que hacía algo. Él creyó en esperanza, contra esperanza. Oiga bien, creyendo que Dios era, ¿qué? Poderoso para cumplirle todo lo que le había prometido. Dios nos ha prometido muchas cosas en su palabra. ¿Usted no cree que Él es poderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido en su palabra? ¿Dónde está el fallo? Es la falta de su fe. Usted no ha estirado su fe hasta llegar a ver el milagro materializado o manifestado. La escritura dice que para que Abraham viera a Dios obrar sobrenaturalmente, dice que lo tuvo que probar. Primero lo probó en su esterilidad y en su vejez. Bajo el punto de vista humano era imposible que él pudiera llegar a ser el padre de muchas gentes. Porque para ser padre de mucha gente por lo menos tenía que tener un hijo, para que ese hijo lógicamente siguiera teniendo otros hijos y familias. Entonces, cuando llega al punto de vista humano donde era imposible, aquí es donde Dios hace posible todas las cosas. Cuando ahí lo leímos claramente, Abraham de 100 años, Sara de 80 años, era imposible que eso sucediera.
Ahora, para que viniera el Hijo, Dios lo llevó hasta ese punto donde necesitara la intervención sobrenatural del carácter de Dios. Yo quiero que me pongan mucha atención en eso, porque muchos de ustedes no han llegado al punto de esperar y estar decididos hasta ver la manifestación del carácter de Dios en cuanto al cumplimiento de sus promesas. Se desaniman, dice: ya Dios no me contestó, tal vez no era la voluntad de Dios, tal vez fueron cosas mías que yo creí que el Señor me iba a contestar rápidamente, pero ya veo que no está dentro de la voluntad de Dios. Nosotros echamos a perder algo que Dios quiere hacer grandemente en usted, porque no está decidido hasta llegar al final del cumplimiento de la palabra. Abraham hacía algo mientras venía el cumplimiento de la palabra. Dice el apóstol Pablo que él se gloriaba en Dios. Gloriarse en Dios es: no tengo la respuesta todavía, pero yo voy a danzar, voy a gritar, voy a alabar a mi Dios, voy a servirle a mi Dios, voy a glorificarme en Dios. Él no estaba ahí con pensamientos: ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios me abandonó? No, él se gloriaba en Dios, creyendo que Él era poderoso para cumplirle todo lo que le había prometido. Pero cuando vamos al libro de Génesis, encontramos que para que la promesa no solo se cumplió la promesa, al final tuvo su hijo, pero para cumplir las promesas de Dios, para entrar en una dimensión mayor de lo sobrenatural, dice la Escritura que Dios probó a Abraham. ¿Y sabe cómo lo probó? Le dijo: dame a tu hijo, a tu único hijo. Abraham, yo creo que Abraham y Sara, no lo dice la Escritura, pero bajo el punto de vista humano, como algunos de ustedes puedan pensar, no entiendo a Dios. Nos dio una promesa, vimos el milagro de ver el nacimiento de nuestro hijo, y la promesa es que a través de nuestro hijo de ahí va a salir una descendencia. ¿Sabe que lo que estaba diciendo el Señor? Que de la descendencia de Abraham, de los lomos de Abraham, iba a salir el Mesías. Iba a salir usted como creyente. No, aquí ni iba a salir usted como creyente. Usted es causa del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Usted es descendiente de Abraham. Yo no sé qué le tengo que decir para que usted se levante, para que usted diga: ah, mi Dios, entonces yo como descendiente de Abraham soy dueño de las promesas. Sí. Pero Dios lo probó. Ya tenía el hijo, contentos, imagínense. Como yo he dicho siempre, no eran padres, eran abuelos a la vez. Estaban haciendo dos funciones de papá y de abuelos. Yo creo que de bisabuelos también, porque ya un viejo de 100 años y una vieja de 80 años, ya creo que ya tienen hasta tataranietos. ¿Sí o no? ¿Aló? Así que ellos estaban ahí contentos. Pero la Escritura dice que estando en esa condición, viene Dios y les dice: dame a tu hijo, a tu único hijo. Y le remarca la Escritura: a tu único hijo. En el sentido humano, Abraham pudo haber dicho: no entiendo a Dios. Nos dio una promesa, le creímos a Dios hasta el último momento, y qué alegría ver el milagro hecho realidad, ver algo sobrenatural. Una viejita de 80 años embarazada. Dios nos impactó. Dios es bueno. Cuando tenemos respuesta: Dios es bueno, para siempre. Oh Dios,
pero de repente te pide aquello que Él te dio, como que Dios ya no sigue siendo bueno, ¿eh? Pero los planes de Dios, como dijo el profeta Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que tu mente finita puede tener. Tú te la llevas de inteligente acá, pero delante de la inteligencia de Dios no tienes pero ni siquiera la mitad del 1% de inteligencia ante Él. Él lo sabe todo, Él lo puede todo. No, hermanos, Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Él sabe cómo va a ser, cómo Él se va a manifestar, cómo Él va a traer la manifestación de su poder. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir creyendo. Pero ya no hay esperanza, contra esperanza. Ese fue el ejemplo del padre de nuestra fe, Abraham. Y luego él decía, Él es poderoso para cumplir todo lo que me ha prometido. Así que me voy a gloriar. ¡Ay, alabanza! Pero usted dice, ya no me cumplió Dios. Y repetí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Otro hermano le dijo, mira, repetí 100 veces diarias para que te venga el milagro. Y usted está en un estado de repetición, ya no en un estado de fe. ¿Cuántos están aquí? ¿Todavía quieren seguir escuchando? Ok, mire pues a dónde nos va a llevar Dios. Abraham entonces, ¿sabe qué hizo Abraham? Obedeció. Yo quiero que me busques en Hebreos 11. Dani, búscame ahí a Abraham, en los héroes de la fe. Hay un versículo ahí donde dice que Abraham le creyó a Dios, que era poderoso para levantar a su hijo aún desde los muertos. Mire qué tremenda la fe de este hombre. 11:17, Dani, pónmelo ahí por favor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el único hijo, el hijo de la promesa. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Vamos a ver el otro, vamos a ver. Habiéndoselo dicho en Isaac, que dice, te será llamada descendencia. Abraham pudo haber decidido, ¿y la descendencia entonces? ¿Cómo se va a cumplir? No entiendo a Dios. Dios me da un hijo, que de ahí va a salir una descendencia ahora. ¿Cómo se va a cumplir la descendencia que iba a salir de mis lomos? Pero, ¿qué dice? Pensando que Dios, diga conmigo, ¿será poderoso Dios para cumplir su palabra? ¿Será poderoso Dios para cumplir todo lo que Él nos ha dicho en su palabra? Claro que sí, hermano. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¡Wow! Eso es fe. Por eso cuando usted va al libro de Génesis, Dios le dice, anda al Moriah. Al Moriah es el monte donde Dios le pide a su hijo, a su único hijo, Isaac, para sacrificarlo. Y Abraham, creyendo que Dios es todopoderoso para cumplir todo lo que le había prometido, aun si sacrificaba a su hijo, él decía, yo he visto a Dios obrar. El milagro que hemos tenido en nuestra vejez, yo voy para algo más todavía. Si yo mato a mi hijo, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero algo va a tener que hacer para revivirlo, para traerlo de nuevo a la vida. Porque cuando está hablando de sacrificio, de acuerdo al Antiguo Testamento, lo tenían que partir en partes. Pero Abraham decía, no importa si lo tengo que partir en 3 partes, 10 partes, 20 partes, voy a ver algo sobrenatural, aleluya, que nunca en mi fe he
podido ver. Este es el momento para ver a mi hijo que es sacrificado para Dios. Ver a Dios una vez más haciendo algo que no tiene sentido, algo que mi mente no puede aceptar ni captar. Levantarlo aún desde los propios muertos. Aleluya. Wow, mi Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu de Dios está haciendo? Yo me salía del bosquejo, ¿no lo están viendo? Wow. Esos son los niveles de fe que muchos de ustedes no han alcanzado, pero que están disponibles, porque si nuestro padre Abraham nos dejó ejemplo, nosotros también podemos alcanzarlo. ¿O no? Pero tenemos que entender la obediencia de Abraham también, y su convicción, sobre todo. Su convicción era: si yo lo voy a sacrificar de acuerdo al concepto de sacrificios del Antiguo Testamento, el cordero tenía que ser abierto, sacarle todo lo de internamente y luego ponerlo en el altar como olor grato delante de Jehová. Cuando Dios le está pidiendo a Isaac como sacrificio, le está diciendo: sácale todo lo de adentro. Lo tenía que abrir y luego dedicar. Wow, lo voy a llevar a un punto que voy a aterrizar con esto. Muchos de ustedes no se van a mover en lo sobrenatural hasta que Dios te pruebe en algo que te cueste la vida. Y cuando estés dispuesto a dar eso, Dios está dispuesto a darlo todo también para ti. Wow, eso que dije yo no sé si algunos lo agarraron, otros se les fue por alto. Voy a repetirlo: hasta que tú estés dispuesto a dar todo lo mejor que tú tienes para Él, hasta entonces Él estará dispuesto a dar todo lo mejor de Él para ti. Abraham estaba decidido. Ese hombre era de fe, hermano. Ni siquiera, como dije, una película que vi de los niños, para los niños bíblicamente. Ahí va el pobre Abraham llorando. Eso es mentira. La Biblia no dice que Abraham iba a llorar porque iba a sacrificar a su hijo, no. Abraham iba gozoso. Me pidió lo mejor de mí, pero voy a obtener lo mejor de él. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo, pero si tal lo mejor de él, de ti para él, él está dispuesto a dar todo lo mejor para ti. Él dice: si este está dispuesto a dar a su hijo, yo tengo que dar a mi hijo Jesucristo. Él tiene que venir aquí a la tierra. Este hombre hizo que yo le diera una orden a mi hijo para que viniera a esta tierra. Él tenía que encontrar a alguien que esté dispuesto a darlo todo, para que él también estuviera dispuesto a darlo todo por amor a nosotros. Aleluya. Era una probadita. ¿A cuánto Dios te ha probado y te dice: da todo lo que tienes en esta quincena? No, yo tengo que pagar luz, agua, tengo que pagar colegio. Y Dios dice: no, cabeza hueca, lo que quiero es promoverte algo mayor en lo económico. Te estoy probando. No, pero tú sabes, Dios, que yo no puedo. Y inventa tus excusas. Y Dios dice: quédate con tus excusas, porque lo que yo quería era promoverte a algo mucho mayor. Otros todavía, olvídese, hermano, otros todavía peleando. Por eso es que no prosperan materialmente, peleando si doy los diezmos o no los doy. El diezmo es del Antiguo Testamento, que no, porque en el Nuevo Testamento no se menciona. Y algunos están confundidos porque ven pastores que dicen que están en contra del diezmo, o teólogos que están contra el diezmo. Pero te voy a decir algo: el diezmo, esto
vuela cabezas. El diezmo no es ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. El diezmo es un principio divino, eterno. ¿Por qué dice usted? Porque el primer diezmador se llama Abraham y se lo dio al sacerdote Melquisedec. Y cuando buscamos en la Biblia quién es Melquisedec, dice que es uno sin principio ni fin. Es el mismo Señor Jesucristo. Cuando Abraham estaba dándole a Melquisedec, lo estaba poniendo en el altar divino. No era así. El Antiguo Testamento no había sido dado, ni el Nuevo Testamento todavía no había dado. Por lo tanto es un principio divino. Y cuando tú diezmas, tú estás echando a andar un principio divino. Ese el diablo no lo puede detener. Por eso es que el diablo le pone hasta interpretaciones teológicas. No, el diezmo es para el Antiguo Testamento. Eso no entienden, que Dios estableció el darle a él para poder prosperar a su pueblo antes de dar todo el Nuevo y Antiguo Testamento. Díganle que está a la par, Dios te va a probar. Pero si no respondes, Él va a buscar a otro que sí le responda. Se lo dijo, Dios te va a probar. Ahora dígale, ¿en qué te va a probar? En que le dé lo mejor de ti a Él. Algunos tienen que entregar a su hijo o a su hija. Algunos tienen que entregar a su esposa o a su esposo. Algunos tienen que entregar cosas materiales. Menos amén, ¿verdad? Ay, ay, ay. Dios no te va a dar nada si tú no estás dispuesto a darlo todo también. Tú eres buena para buscar, y Dani también, pero búscame cuando el Señor le dice a Abraham que lo lleva al monte con Isaac, y Abraham está dispuesto en ese momento a abrirlo, poner el cuchillo sobre él. Está en el libro de Génesis. Cuando Abraham ya puso el altar, ahora va a sacrificar a su hijo. Se cree que Isaac no era un niño de menos de 12 años, ya era un adulto. Isaac le dice, ¿pero dónde está el sacrificio? ¿Sabe cuál era la fe de Abraham? Que ni siquiera con su boca hizo una confesión negativa. Dijo, Jehová proveerá. Estoy acabado, hermano, y yo siento que me voy a morir. Te vas a morir. Pero usted dice, no tengo nada, no tengo trabajo, me está costando cumplir con mis deberes. Pero Jehová proveerá. Pero va a proveer cuando estés dispuesto a darle todo lo mejor. Cuando no tienes trabajo, entonces dale todo lo mejor de tu tiempo en adoración, oración, que servicio al Señor. Dale todo lo que tú tienes. No tengo nada que dar. Bien tienes. Tu vida es más que lo que has logrado, que tus propios bienes. La vida tiene más valor que cualquier bien humano o terrenal. ¿Lo encontraste? Génesis 22:10. Ok, ahí está. Aquí vamos a aterrizar, porque algunos de ustedes siempre están con hambre. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vamos, el otro Dani. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Era urgente, como que dice, Abraham, Abraham. ¿Qué le dice? Y él respondió, heme aquí. ¿Y qué más? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Mire, este temor es diferente al temor que trae el diablo. Este temor es de reverencia a Dios y querer cumplir lo que Él me ha demandado. En otras palabras, Dios le dice, ahora sí, pero escúcheme bien, es la revelación para usted. La pregunta es, ¿será que Dios sabía
si Abraham lo iba a hacer o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería que Dios sabía si lo iba a hacer Abraham o no? Le voy a dar un concepto que usted y yo no tenemos, pero que es un atributo divino de Dios. Él lo sabe todo. Él sí sabía, pero iba a respetar su decisión. Eso fue lo que le dije en la introducción. Iba a respetar su decisión o su libre albedrío. Oiga esto. Si Abraham no decide entregar a su hijo, Jehová, nuestro Dios, hubiera tenido problemas para traer a su hijo también aquí a la tierra y sacrificarlo en una cruz para perdón de los pecados de la humanidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque cuando Dios vio, si este hombre, con todas las circunstancias que se dieron para tener este hijo, no le importa darme lo mejor de él, entonces hay que pararle la mano, porque él se está decidido a darlo todo. Por eso el ángel le habla: ¡Hey, Abraham, Abraham, no lo hagas! Mire lo que le dice: porque ya conozco tiempo pasado que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El padre también es que Abraham es el reflejo de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial solo tiene un hijo, Jesucristo. Es la misma figura de Abraham aquí en la tierra. Y entonces, bajo ese punto de vista, si Abraham no rehusó dar a su hijo, entonces puso un testimonio a Dios. Y Dios dice: si un hombre que solo tiene un tiempo para vivir en la tierra y perecer, a pesar de la circunstancia en que se le fue dado su hijo, no se aferró a él, sino que estaba dispuesto a dármelo, yo también estoy dispuesto a dar a mi hijo. Y cuando usted lee, ¿sabe a dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? En el mismo monte Moriah. ¡Wow! Algunos no saben ni lo que está diciendo el Espíritu, ¿no? Yo quiero terminar con: ¿será confiable Dios y sus promesas? ¿Será que Dios no cumple sus promesas? No, el problema no es él, el problema es usted. Dios está dispuesto a darlo todo por amor a nosotros, pero Él está esperando que usted lo dé todo también por amor a Él. ¿Sabe por qué la iglesia no ha entrado a lo sobrenatural? Porque no damos todo para Él, o no nos metemos a hacer lo que Él nos demanda en su palabra. Por ejemplo, Dios demanda que lo amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo. Algunos de ustedes lo aman a medias. ¿Sí o no? Dios anhela que nosotros lo representemos así como anduvo su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, predicando, sanando, liberando. Usted no lo hace porque tiene tantos proyectos, tiene tanto trabajo. Usted está fuera de la voluntad de Dios en ese aspecto. No, hermano, no, pero yo amo a Dios, sí, pero en un aspecto religioso. Y acá ya su conciencia a venir los domingos nada más, pero durante la semana usted no se preocupa ni de ir a la iglesia, ni de hablarle a nadie de Cristo. Usted está en su propio cristianismo religioso, preocupado por sus propias metas personales, sus propios sueños personales, y no ha entrado a la meta ni a los sueños de Dios. ¿Aló? Yo quiero terminar con esto. Y quiero que se le grabe en su espíritu, así como un cincel puesto en su corazón. Si usted está dispuesto a dar todo para Dios, Dios está dispuesto a dar todo para usted. Y Jesús lo reafirma en uno de los evangelios.
Jesús, he ahí tu madre y tus hermanos. Le dijeron unos, como que dice, atiéndela. Porque nuestra inclinación es que los padres son sagrados. O los abuelitos son sagrados. Si el abuelito o la abuelita dice que no vaya a la iglesia, no voy. Son sagrados. Son tan sagrados que usted se somete a la voluntad de ellos. Pero el Señor no dice quién fue el que le da la noticia, pero se le queda viendo y luego le dice, ¿sabes quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? Toca a sus 12 y le dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y luego da una promesa también, que los que hacen la voluntad del Padre recibirán, por haber dejado padre y madre, recibirán hermanos, hermanas, padre, casas. Y empieza a decir todo lo mejor de Dios. Todo lo mejor de Dios. Yo creo que la iglesia no entraba a esa dimensión. Estamos hablando de la iglesia global, de obtener todo lo mejor de Dios, porque no están dispuestos a dar todo lo mejor de ellos para Dios. Entonces creemos en un Dios sobrenatural, pero lo sobrenatural no se manifiesta en nuestras vidas, porque hay principios, por lo menos el principio esto de darlo todo, para que Dios se manifieste también con todo hacia nosotros. Tenemos que cumplirlo. Abraham estuvo dispuesto a todo, y usted tiene que estar dispuesto a todo. Dije que estamos llegando a tiempos donde necesitamos la intervención sobrenatural de Dios para poder sobrevivir aquí en la tierra. Ya no se puede vivir. Ya nuestras autoridades ya no se alcanzan para detener la maldad. Ya no, porque esto es algo que está bíblicamente profetizado, que la maldad se va a incrementar en los últimos tiempos, y que por causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos cristianos hacia Dios se va a enfriar, por causa que van a hacer preguntas: ¿y por qué Dios ahí a los cristianos los están matando? ¿Y por qué Dios no hace nada? Miren esto y esto. Y eso les va a traer a una enfriadez espiritual que los puede llevar a la apostasía, en otras palabras, de ir en contra de todo lo que Dios ha dicho. Pero los hombres de fe y las mujeres de fe tienen que estar empezando a prepararse en este tiempo para los tiempos más difíciles que tienen que venir. Amén. Cuando ya venga lo sobrenatural del enemigo en una forma manifiesta, que ya se está dando, también se va a levantar la iglesia, muchos cristianos, en una dimensión sobrenatural para demostrar que el Dios que servimos está vivo. ¿Cuántos creen eso? Porque no vamos a poder prevalecer si no tenemos la manifestación sobrenatural de nuestro Dios. Y vamos a empezar a ver el cumplimiento de todas estas promesas. Este tiempo, mire, bajo el punto de vista natural va a ser cada vez peor, pero bajo el punto de vista espiritual es donde Dios va a incrementar su manifestación sobrenatural sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la visión de Dios es juntar la tierra con el cielo. O sea, el cielo tiene que empezar a bajar cada vez más. El reino tiene que manifestarse cada vez más. Las manifestaciones sobrenaturales de Dios tienen que ser más vistas, pero a través de aquellos que están comprometidos verdaderamente con Él y que han dado todo para Él, y Él está dispuesto a darle todo para Él y cuidarlos y protegerlos de una manera sobrenatural. Ahora, los que no estén dispuestos a dar todo van a claudicar en su fe. Pero este es un tiempo de decisiones donde Dios quiere todo de usted para Él. Amén. Pero Él quiere darte todo lo de Él para usted. ¿Usted lo quiere todo? ¿Usted quiere el poder de Dios? ¿Quiere las promesas de Dios hechas realidad en usted? Entonces hay un requisito: délo todo a Él.
Mire, le voy a decir algo para ayudarlo. Al final usted, la vida suya, a usted no le pertenece la vida. Usted en un momento dado, usted se puede ir. ¿Por qué no darle la vida que Él nos dio y regresársela a Él para que Él la use para su gloria? Si está dispuesto a eso, Dios está dispuesto a darle todo. Ay, hermano, pero es que si le doy todo, ya no me voy a casar con el hombre favorito para mi vida. Dios te va a dar el que Él tiene para ti, hermana. Y hermano joven, Dios te va a dar la que Él tiene para ti, o ella, la que tenga para ti. Dios no se equivoca. Dios tiene todo calculado. Dios tiene todo bajo su control. Nosotros somos los que nos descontrolamos y nos salimos de su voluntad, pero Él sigue siendo Dios. Él dice: si vas a hacer mi voluntad, entonces te voy a introducir a mi voluntad en una forma o en una dimensión mayor. Si quieres hacer tu voluntad, no te puedo detener, es tu decisión, porque ha sido mi intención darte tu libre albedrío para que tú decidas, porque Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios quiere que le sirvas porque lo amas, porque has reconocido su misericordia. Y entonces Dios dice: así es como podemos trabajar. Amén. ¿Recibieron algo del Señor? Póngase de pie, por favor. Aleluya.